Pues ahora pasamos a la intervención de Ricardo del Molino, que también nos va a hablar de la construcción, ¿no? de los debates, los problemas en la construcción de la República de Colombia, y también llevándola hasta un presente no tan cercano como el de Carolina. Ricardo del Molino, también miembro del equipo ANIO, o ANIJO, nunca sé cómo decirlo. Es profesor en la Universidad Externado de Colombia, profesor de Historia Antigua y de otras cosas, porque sus asignaturas son muy variadas, incorporando incluso temas de antropología. Y siempre tiene una visión, como veremos ahora, muy original sobre estos debates. Él también, parte de su tesis doctoral defendida en la Universidad Carlos III de Madrid, justamente sobre el legado clásico de griegos y romanos en los discursos y en los debates sobre la construcción de Colombia después de las independencias. Bueno, pues le dejo la palabra con su ponencia, Los pioneros de la historia antigua en Colombia, de la cultura histórica, la historiografía de la antigüedad, 1871-1920. Muchas gracias, Gloria. ¿Me avisas a los 10 minutos? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Egunon, buenos días. Y bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Antonio por la invitación y por volver a hacer que nos encontráramos todos. Muchísimas gracias también a Miquel y a Jonathan por la excelente organización. Bueno, pues yo iba a presentar otro tema. Cuando hicimos una reunión para preparar el encuentro de 2022, yo iba a presentar una comunicación sobre la antigüedad en la cultura popular y era la presencia de la antigüedad en moteles, burdeles y hoteles de paso. Pero recibí a principios de año una invitación de Álvaro Moreno de la Universidad Nacional de Córdoba y de Paulo Donoso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y convocándome a si me atrevía a hacer la historia de la historiografía de la historia antigua en Colombia, que no existía. Y entonces ahí dije, pues evidentemente tiene que estar Anío. Se lo dije a Antonio y cambié el tema, claro, porque era mucho más... entonces, ¿por qué lo cuento? Porque voy a comunicarles parte de unos resultados muy preliminares, porque no hay nada, bueno, ahora lo van a ver, hay algo, pero bueno, probablemente en algunas de las afirmaciones me esté equivocando porque lo que les digo son muy preliminares. ¿Qué es lo que me planteé? Intentar identificar el inicio de la historiografía de la historia antigua en Colombia. ¿Cuándo comienza? Es decir, si es que es verdad, pues ¿cuándo comienza? Evidentemente, ¿cómo lo voy a hacer? Como lo hice, a través de un recorrido diacrónico por la historiografía desde 1820, cuando se puede hablar de una entidad independiente, hasta identificar los inicios. ¿Dónde lo voy a acabar? En 1920, que es con este libro, de hecho, que luego si quieren lo ojean, y es donde termina estos inicios. Bueno, hay una serie de premisas que tenemos que tener en cuenta, que no me voy a detener, y es que, claro, durante todo el siglo XIX, cuando yo he estado haciendo la revisión de las historias antiguas en Colombia, bueno, pues hay un montón. Hay bastantes que cuando hablan de antigüedad, pues están hablando del pasado prehispánico. Entonces, de esas no voy a hablar, sino simplemente me voy a dedicar a los estudios, las monografías, los compendios que hablan de Grecia y de Roma y, bueno, y por ende algunas veces pues hablan de historia bíblica, pero no de prehispánicas, como por ejemplo la de Uricoechea. Rápidamente, porque quiero luchar contra el tiempo. Sí que yo conocía, por la tesis doctoral, como ha dicho Gloria,
sí conocía que había una cultura histórica, había una cultura clásica en todo el virreinato y durante el virreinato y en la independencia, ¿no? Aquí tienen los almanaques, que ya son en la independencia, y ahí ven cómo se vinculan temporalmente a la historia antigua. Bueno, pues le separan 3.970, 72 años de Babilonia, Atenas, Troya, bueno, pues eso lo conocía, ¿no? Entonces, lo que me interesaba era ver a partir del momento que se hacen independientes. Hay un libro que sí que está sin estudiar, de hecho, que es la historia de los dictadores, no se sabe muy bien, es de 1814, es de un cubano, no se sabe muy bien por qué lo publica en Cartagena, pero bueno, es lo único que yo conocía. ¿Qué vamos a hacer rápidamente? Contextualizar a 5 pioneros de lo que yo considero que son historiadores, sí, historiadores antiguos y sobre todo una mujer, Soledad Acosta de Samper, que bueno, aquí está Laura, que es colombiana, que pasa desapercibida en muchas cosas y yo creo que realmente es una de las que aporta a la historiografía de la historia antigua. Bueno, pues en la Gran Colombia, es decir, entre 1819 y 1830, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener que Santander va a tener una prioridad absoluta por desmantelar el sistema educativo colonial y él plantea que la base de la República es la instrucción pública y en historia. Pero los primeros decretos que encontramos en la Gran Colombia no se separan mucho, como he dicho, del modelo colonial, pero sí que encontramos que Santander dice que hay que hacer una universidad pública y en ella se va a estudiar literatura y en la carrera de literatura se va a estudiar historia antigua e historia moderna. En la de filosofía, él dice que se va a estudiar cronología y en la de medicina, historia antigua de la medicina. Eso es lo primero que encuentro. Bueno, rápidamente pasamos ya no, solo está este decreto, pero no creo que se materializa. Y en 1827, perdón, que le he dado aquí, en 1827 tenemos una monografía, bueno, una historia de la revolución de la Primera República de Colombia, que, ¿por qué es importante? 1827, desde este momento, va a ser un texto canónico y va a decir Restrepo que la independencia es el acto inaugural de Colombia. Por lo tanto, todo lo anterior no es colombiano. Entonces, aquí ya vemos cómo se va a borrar todo ese pasado y, de hecho, otro colombiano ya en los años 80, Germán Colmenares, va a decir que es una prisión historiográfica para todos los colombianos, porque va a ser desde este momento en el que se va a borrar todo el pasado. Independientemente de estos primeros historiadores, tenemos esa cultura histórica neogranadina que les he dicho que viene desde el virreinato y tenemos a padre e hijo, Manuel Pombo y Lino de Pombo, que los ha estudiado Mireia, publicando en Madrid una gramática latina y un compendio, una traducción del compendio de historia romana y otro de Grecia. Es decir, bueno, pues mientras que en Colombia están olvidándose, parece que la cultura clásica por fuera puede estar floreciendo. Llegamos ya otra vez al espacio colombiano. La República de la Nueva Granada, entre 1830 y 1862, tenemos, no se preocupen que voy a simplemente entre las décadas 30 y 40, tenemos una ley, la ley del 29 de abril de 1836, que dice que la historia es parte de la formación académica y que obliga a que todos aquellos que hagan estudios universitarios en 1836 tienen que hacer historia. Pero también volvemos a lo mismo, no se materializa. Y en paralelo tenemos esa cultura clásica de usos políticos, por ejemplo, aquí una segunda carta de Julio Antonio, por supuesto Julio Antonio, del 36, y a final de los años 40, a pesar de estas leyes que les he dicho y que no se materializan, aparece una novedad que va a implicar unas narrativas históricas, que es la aparición de los partidos liberal y conservador en Colombia. Por lo tanto, llegamos a la década de los 50 y tenemos otro decreto. Tenemos un decreto legislativo del 25 de agosto de 1850 en el que dice que se tiene que estudiar historia de la Nueva Granada en todos los colegios de Colombia.
es obligatorio. ¿Qué van a hacer entonces? Aparece una necesidad de un relato nacional y empiezan a aparecer compendios, historias como la de Joaquín Acosta y José Antonio Plaza en el 48 y en el 50 para jóvenes, y desaparece el pasado. Nunca hablan de Grecia y de Roma. Como mucho Plaza habla de los tiempos prehispánicos. Es decir, volvemos a la que les he planteado de Restrepo, y es la historia de Colombia empieza desde la independencia. En paralelo, ¿qué tenemos? Mientras que las universidades están haciendo historia patria, en paralelo hay cultura clásica o cultura histórica de la antigüedad. Por ejemplo, José María Salazar, conservador, vamos a hacer una traducción de un himno de Safo, Duquesne, que es el enigma, ¿no?, de Edipo, publica su resolución y plantea, bueno, está claro, es un testimonio que conoce el latín, y aparecen algo que además invito a Nio, y me he encontrado que en la segunda mitad del siglo XIX hay varias publicaciones desde Estados Unidos de historia antigua, de historia universal, parte antigua, desde Estados Unidos para Sudamérica. No sé por qué. Entonces, esto lo lanzo, por eso he dicho que es preliminar, a los niños suramericanos. No entiendo. Hay varios, hay también de mitología, publicados en Estados Unidos, y el público es la instrucción suramericana. Ahí lo tienen, además, los índices donde está toda la historia antigua. Pasamos a los Estados Unidos de Colombia. Hay una guerra civil entre liberales y conservadores, y quédense con 1863. Aparece una constitución liberal, que es la de Río Negro, y a partir de este instante los liberales se ponen a construir relatos nacionales liberales sin antigüedad. No hay antigüedad. Y ya les voy a ir avanzando, y en paralelo empiezan los conservadores a hacer historias con Grecia y con Roma. Entonces, ahí tenemos el contexto académico es totalmente liberal. De hecho, se funda la Universidad Nacional de Colombia en el 67, y hasta el punto que quitan, habían visto los decretos que les he dicho, que dicen hasta el punto que cuando tú estás estudiando literatura, solo el latín y el griego es opcional, nada más. O sea, hasta ese punto están eliminando. Pero, sin embargo, si me lo permiten, las fuerzas conservadoras están refugiándose en la cultura clásica, y ahí, que lo conocerán, a Miguel Antonio Caro empieza a traducir la Eneida, himno sáfico, el canto atribuido a Tirteo, Horacio y gramática. Empiezan los conservadores a movilizarse. Esa historia patria está en auge y aparecen, no se lleven aquí lo que les digo, la cultura clásica, y empiezan estos son todos liberales, y empiezan a borrar. Aparece alguno conservador, aquí marroquín, con unos estudios, no se alcanza a ver, que son estudios de historia romana, pero es una composición poética. Seguimos avanzando hasta este instante, no podemos hablar de historia antigua, simplemente una cultura histórica clásica grecorromana en el lado conservador. Entre 1868 y 1876 se profundizan en las relaciones, en las reformas liberales de educación. La historia patria liberal, por supuesto, está en auge, y empiezan a controlar los textos de los estudiantes, como por ejemplo José María Quijano Otero, que también donde inician desde un poquito más tarde, y le plantea desde el descubrimiento, pero nada antes había que nos vinculara a Grecia y a Roma. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los individuos conservadores empiezan a hacer en paralelo, como por ejemplo Sergio Arboleda, José Joaquín Borda, que ahora lo vamos a ver, Venancio Manrique, empiezan a hacer compendios conservadores que sí que hablan de Grecia y de Roma. Bueno, en paralelo, lo mismo, sigue Antonio Caro, y llega hasta el punto que hay una guerra de escuelas, supongo que lo conocen, en Colombia llega a haber una guerra civil por las escuelas, porque los liberales traen alemanes a protestantes alemanes a Colombia, y los conservadores. De hecho, la Iglesia llama una guerra santa para controlar la educación que estamos viendo.
En medio de todo esto, para ir avanzando, aparece el primero que yo considero que es el primer pionero, que es Borda. Luego nos vamos a detener. Borda es un conservador y hace una historia de la literatura, que aquí se ha hablado, y luego nos vamos a detener. Seguimos avanzando en la diacronía colombiana, del contexto colombiano, y lo mismo hasta el 86. Los liberales ganan esta guerra que les he comentado de las escuelas, lo ganan, y aparece una conservadora. Es Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta de Samper, ella, bajo este régimen liberal, hace, ahora lo van a ver, una historia de las mujeres donde prácticamente casi la mitad es de Grecia, de Roma, bueno, también fenicios, persas, asirios, y ahí lo planteamos y luego lo vamos a volver vamos a seguir viendo ahí. Y aparece Carlos Silva, también aquí lo tiene, y aparece el primer compendio de historia antigua. También lo mismo, es un individuo conservador. También son conservadores, aquí le tenemos y vamos a irse avanzando. En la regeneración, ¿qué hacen? Hay un presidente que es Núñez y él evoluciona del liberalismo, es un liberal moderado, a conservador. Hace la regeneración y plantean que tienen que borrar absolutamente todo lo que ha pasado en los años, en las décadas anteriores. ¿Qué van a hacer también entonces los conservadores en la regeneración? Van a establecer la nueva narrativa patria colombiana y ahí la van a empezar a unir a Grecia y Roma. Ahí lo vamos a ver y por eso este compendio y los que van a empezar a decir nuestra historia no está desde el descubrimiento ni desde la independencia, sino llega hasta incluso los tiempos bíblicos. En la regeneración, vamos a irlo viendo rápidamente, aparece Soledad Acosta de Samper en otra publicación de ella, además en una que se llama El Domingo de la Familia Cristiana, y ella habla de la antigüedad, como es su pasado. Por supuesto, Carlos Silva, ahora ya en el régimen que les está favoreciendo, hacen su segunda edición y tenemos el tercer pionero, que es absolutamente maravilloso, un cubano que es Merchán, y Merchán hace una crítica, también siendo él conservador, al texto de Silva. Y él dice, bueno, nos hemos equivocado y lo corrige. Ahora luego también nos vamos a detener en unos minutos. Aparece una traducción de Miguel Abadía y aparece una institución conservadora por excelencia. Ya estaba desde el siglo XVII, que es la Universidad del Rosario, pero se convierte en el faro de los conservadores y de la regeneración colombiana. Aquí, ¿qué hacemos? En 1892 aparece la Facultad de Letras y con un decano que es el faro y el ideólogo de los conservadores y se ponen, permítanme la expresión, como locos a hacer monografías y tesis sobre Grecia y de Roma, diciendo que son la historia de Colombia. O sea, la historia de Colombia empezaría desde ahí. Bueno, entre 1900 y 1909, también, por supuesto, todos los gramáticos, de hecho hay una generación de presidentes colombianos que se llaman gramáticos, los presidentes gramáticos, Antonio Caro llega a ser presidente, el traductor de la Eneida, todos, por supuesto, conservadores, y en paralelo ya esas narraciones liberales vemos que salen de Colombia y, por ejemplo, Vargas Vila, que fue muy popular incluso en España y en el resto de Hispanoamérica, empieza a publicar desde París, sobre todo, supuestas narraciones de historia antigua como la República Romana. Bien, ahí lo vamos a ir siguiendo y con el Rosario. Bien. El Rosario se convierte en la institución, la Universidad del Rosario se convierte en el faro intelectual de los conservadores y todas sus tesis, que las he compilado, y cómo acaba en el librito, que aquí les he traído, que lo que pasa es la edición de 1830, y con el compendio de Botero. ¿Y dónde empieza? Desde los tiempos bíblicos, Grecia, Roma, y entonces es la historia de Colombia desde este momento. Bien, dicho esto, contextualizado, vamos a ir por partes. Bien, gracias. José Joaquín Borda.
el primer conservador que se opone a estas narrativas liberales que les he estado contando. Bueno, él es conservador, él funda un periódico que es El Mosaico y algo que estaba diciendo el profesor Wolf, es católico. Todos vamos a ir viendo que son profundamente católicos. Él hace una historia para niños, bastante difundida y en esta publicación que es suya, también El Mosaico, durante casi 20 o 30 números, establece una relación epistolar con una tal Angelina, explicándole la historia de la literatura, pero que realmente si la leen es historia antigua, o sea, porque la literatura es lo que menos importa. Es una erudición tremenda, habla de literatura oriental, bíblica, griega, romana, y habla de algo fabuloso, y es que plantea que el origen de la poesía está en la India, y que de ahí pasa a Grecia y que de Grecia la recogen los colombianos. Por supuesto, habla del cristianismo, él plantea que Orfeo ha tenido que leer a Moisés, que Prometeo es el anuncio del triunfo del cristianismo, y que Grecia y Roma son los antecesores, son los antecedentes, perdón, del cristianismo y de Colombia. Llega a decir que Horacio está ungido por Dios. Es decir, él plantea que hay un legado que ellos están recogiendo, los conservadores. Y tiene una metodología, por lo tanto, por eso yo sí que considero que es un pionero. Tiene una metodología, y es que él plantea claramente que es muy difícil entender el mundo griego y romano. Y él dice, nosotros es absolutamente, es decir, hay una conciencia histórica, hay una distancia y hay un régimen de historicidad en su cabeza. Y además también, porque creo que es uno de los primeros historiadores de la antigüedad, porque se basa en fuentes. Interesante en todos, casi no hay fuentes españolas. Casi no citan a españoles. Va a citar, por ejemplo, a la traducción de Napoleón III que hace de Julio César, y la conoce perfectamente. Bueno, eso ya me empezó a llamar la atención. ¿Por qué no aparecían fuentes españolas? Bueno, aquí, pues para no detenerme, aquí es donde plantea sobre Horacio, sobre la distancia. Aparece para mí, la figura, si me lo permiten por ahora, de la historia antigua fundamental, que es Soledad Acosta de Samper. También, he de decirles, hasta ahí estaría Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta de Samper es también conservadora, es profundamente católica, y lo interesante, y por lo que se conoce en Colombia, es que lucha por los derechos de la mujer. Bueno, pues tenemos una traducción de la Eneida en 1853, ocultada. Les he mostrado la de Miguel Antonio Caro, pero sin embargo la de ella no aparece. Ella traduce la Eneida, ella hace un pequeño manual del estudiante de historia universal, donde con su mano empieza desde Grecia y de Roma. Aquí está, este es su manual, ahí le tienen, miren qué bonito, historia de Grecia, ella lo hace con una erudición también y casi sin fuentes españolas. Ahora les voy a, bueno, si me da tiempo, ella, por ejemplo, cita a Le Goubin, que era un católico que defendía los derechos de las mujeres, y aquí es donde viene la importancia, que a mí creo. Igual que Guizot plantea que la burguesía no es el sujeto, el agente de historia, yo creo que ella ha leído y cita a Guizot, ¿y qué hace? Dice, el sujeto de la historia son las mujeres. Léanla, es precioso. Y desde la antigüedad. Y ella dice, igual, y empieza desde la antigüedad. Y sobre todo tiene, por supuesto, un protagonismo las romanas. Porcia, Lucrecia, y dice, son las que han movido la historia. Y yo creo que ya, voy un poquito. Por supuesto, bajo la regeneración, bajo ya el sistema que la favorece a ella, sigue con sus referencias, pero ahí ya me planteo si ella ha leído estos libros, que esto es lo que me falta. Es decir, ahí, justo coetáneamente, aparecen varios en Europa y varias traducciones sobre los derechos de la mujer y su lugar en la civilización. Carlos Martínez Silva, aquí lo tienen, hace este compendio de historia antigua y miren, si se dan cuenta, casi no ha cambiado, igual que nuestros libros de texto de historia antigua, es exactamente, prácticamente nuestra misma
periodización con los temas. ¿Y qué nos interesa de Silva? Silva es en 1884, está bajo ya la hegemonía conservadora y él es conservador, y él dice, además él dice, yo no estoy haciendo nada, simplemente hay un lector de historia, que eso es lo que a mí me interesa, de historia antigua. Él identifica que en Colombia hay un lector de historia antigua, supongo que son los conservadores, y él cita como fuentes a Driux, que es católico, divulgador, a Fernando de Castro, que es católico, este sí que es español, y es, además defiende los derechos de las mujeres, pero desde el catolicismo, y a Cantú, otra vez. Y es el referente. Mi pregunta es, bueno, conoce también, aquí tienen las fuentes, que él parece que además que están en la Biblioteca Nacional en Colombia y los ha tenido que consultar. Aquí, mírenlo, sirvió de base para la distribución del Plan General, la historia universal de Cantú católico, ¿no? Ahí los tienen. Bueno, pues seguimos. Esta es la pregunta que también me hago, es si conocía otros compendios de historia antigua en el momento, en Hispanoamérica. El amarillo está en Bolivia, entonces habrá que verlo. Ya para ir acabando, que me quedan 3 minutos. Aparece Merchant, que es también conservador, y ¿qué es lo interesante de él? Es una crítica a Silva. Y él dice, Merchant es fabuloso, aquí lo tienen, y mírenlo. Y además no solo critica a Silva, sino critica las fuentes que están utilizando, las envejecidas ediciones de Cantú. Entonces aquí ya hay un pensamiento de construcción científica de la historia, ¿no? Pero él sigue siendo conservador y, bueno, y habla perfectamente del uso político de la historia y habla de fuentes católicas y también, perdónenme, porque cita la revista francesa de las cuestiones de las review de cuestiones históricas. Y él dice que, bueno, que lo que se está haciendo que también es católica, ¿no? ¿Y para qué lo utiliza? Para la prehistoria. Seguimos ya para ir acabando. Aquí lo tenemos, Miguel Abadía Méndez. Y Miguel Abadía Méndez lo único que hace es traduce a... Perdónenme porque este sí que no lo he encontrado. Solo son fuentes secundarias. Y Miguel Abadía Méndez, ¿qué hace? Traduce a Pedro Fredet, un gran católico. Un gran católico francés instalado en Estados Unidos, donde su texto de historia antigua desde 1850 es de lectura obligada en colegios católicos de Estados Unidos y en la Universidad Católica de Irlanda. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, se repite, son católicos, las fuentes las van siendo comunes y españoles no hay casi nada, no hay prácticamente españoles. Ya para ir acabando aparece una gran institución, la institución del Colegio del Rosario, y para ir terminando, ¿vale? Y es, bueno, pues abren la facultad, el decano que les he dicho, y en el pensum, miren, aquí aparece el pensum, ya aparecen las cátedras de historia antigua, junto con las de gramática, latina, traducción, etcétera, etcétera. Y bueno, es el refugio de los conservadores y también hay premios de los estudiantes para hacer tesis de historia antigua. Aquí creo que les había traído también para premios y bueno, y el pensum, y están bastante interesados. Todo esto, algunas de las tesis, estas son algunas de las tesis que van defendiendo, por ejemplo, un análisis de Tivoli. Todo esto, por supuesto, son conservadores, lo que les digo, y estas son las tesis que se publican además en su revista. Ya para acabar. En esta institución, desde 1907, aparece Botero, que es este señor. ¿Por qué se le he traído? Porque fue un regalo de mi compañero de despacho. Es un señor y su padre me decía que lo seguía leyendo hasta 1980. Ya para acabar, conclusiones. Aquí ya para acabar. Bueno, también tenemos, antes del libro, tenemos los apuntes de un colegial y es bastante fiel. Ahí lo tenemos. Bueno, a modo de conclusión, ya para terminar. En Colombia, en la segunda mitad del siglo XIX,
Hay una unión, historia, historiografía y la conformación del Estado, no es novedoso, también ocurre en Europa y en otros lugares, con 3 etapas, ¿no? Hay una primera etapa donde hay una consolidación del relato republicano nacional que no les importa hasta que aparece, si el pasado, hasta que aparecen los partidos políticos, y a partir del momento que aparecen liberales y conservadores se bifurca la narrativa. Se queda la historiografía en los conservadores y la cultura histórica se queda, utilizando la noción del profesor Peiró, en la cultura histórica se quedan los liberales, pero la historiografía se hace de los conservadores. ¿Qué va a hacer la tercera etapa en la regeneración, donde ellos toman el poder? Lo lanzan y ahí los tienen los pioneros que les he propuesto y acaba en Botero. Este libro que va a seguir leyéndose hasta los años 80. Ya la segunda conclusión, entonces, la primera es una historiografía conservadora, cristiana y providencial, por supuesto, no tengo ya más tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa a los conservadores? Porque lo que quieren es legitimar el catolicismo, son católicos y quieren llegar hasta allá. La segunda conclusión es una historiografía docta, absolutamente erudita, con fuentes extrañamente muy poquitas de la península, y por supuesto que quieren instruir a esos fieles y nuevos ciudadanos, con un apoyo en las fuentes también filológicas propiamente americanas, pero también me faltan ausencias, como por ejemplo Fustel de Coulanges, no lo citan, conservador también, no lo citan a Fustel de Coulanges. Entonces, no sé, ya para acabar, ¿qué es la valoración? ¿Hay que valorarlos a estos 5 y a ella? Bueno, pues yo creo que sí, independientemente de que sean conservadores. Uno, ¿por qué? Por lo que hablamos en la autónoma. Consiguen hacer algo y es el vínculo sin reliquias, que eso se nos olvida, sin la materialidad que tienen. Ellos consiguen vincular, aunque sea por el catolicismo, vincular que es su historia sin las reliquias. Eso es lo primero. Lo segundo, la erudición. Y preguntas, ya que les dejo abiertas. Tal vez llevaba razón Cánfora, la primera pregunta, tal vez lleva razón Cánfora cuando hemos dicho que en el siglo XIX se deja la historia antigua a los conservadores después de la Revolución Francesa. Pues aquí parece que sí. Y ya algo que sí que lanzo a todos y es, creo que hay una red internacional católica que yo, desde luego, no la conocía desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que nutre los estados nacionales y sobre todo los regímenes conservadores de Hispanoamérica. En el caso colombiano está clarísimo que las fuentes son seleccionadas y a mí algo me dice que tendría que haber una narración internacional de la historia antigua desde lo católico. Y se nos está escapando, o a mí se me escapaba, pero además organizada. Y por eso Fredet citan y seleccionan. Muchísimas gracias y bueno, es todo muy preliminar. Y bueno, pues nada más.